¿Es en serio? Ah. Bienvenidos una vez más a Night Researcher. Soy su anfitrión, el investigador nocturno, y esta vez traigo un video especial. Originalmente quería hablar de estos tres sujetos por separado, sin embargo, me di cuenta de que iba a ser un video demasiado corto, así que qué mejor que juntarlos todos y hablar sobre la temática que los une, y es que todos son monstruos. Vamos por el más antiguo. En el año 2009, un usuario en 4chan de todos los sitios decidió crear una dinámica que se anunciaba como de: "Hey 4chan, hagamos un nuevo monstruo". Dicho monstruo hoy en día se le conoce como el rastrillo, pero como su nombre en inglés suena mucho mejor, le vamos a llamar The Rake. The Rake era muy distinto en sus inicios. De hecho, creo que es posiblemente de las criaturas con antecedentes históricos, inventados por supuesto, más antiguo en el internet que conozco. Es más antiguo incluso que el propio Slenderman, lo cual es bastante curioso. De todas formas, la criatura no inició como todo el mundo la ubica. De hecho, la imagen que se asocia comúnmente a The Rake es posiblemente o una edición utilizando archivos del videojuego Stalker Shadow of Chernobyl, o también una foto falsificada sobre un críptido de la vida real, el demonio de Dover, el cual se dice que tiene básicamente forma de un alienígena gris. No se rompieron mucho la cabeza con eso. No tengo ni idea de cómo es que dicha criatura fue asociada con esa imagen, porque la verdad es que no tiene ni siquiera nada que ver. Por las historias se dice de que The Rake viene habitando desde 1600 en la Tierra. Sin embargo, los documentos son muy escasos y no muchos viven para contarlo. De hecho, su apariencia, si bien mantenía la forma humanoide, tenía algunas leves diferencias, como por ejemplo, poseía 3 ojos. Estos 3 ojos eran de color verde y no poseía manos. Incluso tenía la habilidad de hacerse invisible. Hay una foto muy famosa de aquella época que es posiblemente de las primeras representaciones de The Rake en un medio visual en el que simplemente se le ve transparente. Incluso la forma humanoide no es siempre exacta. En la mayoría de los casos, The Rake es incluso descrito como una mezcla entre un humano y un perro, una especie de cánido demoníaco o un humano malformado. No es de extrañar que Habit le mencionara como perro deformado. Como pasa con todo buen creepypasta, tarde o temprano saldrían producciones audiovisuales, y de las primeras, posiblemente la primera, se trató de Everyman's Hybrid, que introdujo a The Rake como uno de sus villanos principales, aunque rápidamente fue opacado por los demás. Aparte de eso, otra serie en internet bastante popular y que fue también de las responsables en impulsar la imagen de The Rake era también Whispering Fate, que se basa utilizando un concepto que no se utiliza mucho con The Rake. Normalmente se le visualiza como una especie de acosador que rasguña tu ventana haciéndote creer de que te va a atacar en cualquier momento y se infiltra en tu casa y vive en el bosque como todo monstruo de ficción. Pero lo cierto es que The Rake tiene más similitudes con un demonio de parálisis del sueño. Es común la anécdota en las leyendas que se escribieron originalmente sobre él, al menos en aquel foro de 4chan, que tendía a ponerse en la punta de tu cama, sentarse, simplemente esperarte y a veces voltear su cabeza hacia ti y susurrarte. ¿Susurrarte qué? Depende de la historia. Algunos dicen que te susurra el día de tu muerte, otros dicen que te susurra la manera en la que morirás, y otras que simplemente te vuelve completamente loco. Una historia básica y, siendo honesto, no de mis favoritas, puesto que siento que el diseño de The Rake es bastante tirando a genérico
y malo. Sin embargo, no podemos negar su importancia. Drake fue antes que Slenderman, y él mismo ya poseía muchísimas características y atributos que se le darían posteriormente a otras criaturas de los creepypastas. Entre ellas tenemos el siguiente contendiente: los Seed Eaters. En el año 2010, un blog empezaría con su publicación. Este se llamaría Seed Eater Experiences y constaría de relatos recopilados por un autor misterioso, el cual no estoy seguro si hoy en día sabemos quién fue en verdad, pero que se encargaba de recopilar todo aquello que pudiera ser de relevancia para una misteriosa criatura que cazaba en manadas y cuya presa favorita eran los seres humanos. Los Seed Eaters, también conocidos como Ragface o cara de trapo, o Birdman, es decir, hombre pájaro. Todo esto se debe a las características plumas que rodean a toda la criatura, a pesar de tener una forma humanoide monstruosa, tirando casi a cánida, y un comportamiento bastante peculiar. A diferencia de lo que uno podría pretender, los Seed Eaters no son lobos enormes simplemente. Son el depredador perfecto para el ser humano, capaces de idear estrategias, imitar voces e incluso llegar a aterrorizar tanto a una población que los asimilan como parte de sus vidas diarias. Las cacerías se efectuarían cada cierto tiempo, similar a la película de Jeepers Creepers, e incluso se describe que hay uno de ellos, que posiblemente sea un líder, que tiene una cabeza completamente roja. Normalmente cazan a niños, pero de vez en cuando se raptaban al ocasional adulto. ¿Para qué? Nadie lo sabe. He visto teorías por internet que mencionaban que muy probablemente estos utilizaban a los adultos para transformarlos en nuevos Seed Eaters. Sin embargo, eso nunca ha sido confirmado. Y desgraciadamente, el blog dejó de actualizarse en el año 2011, dejando con un final abierto que deja la intriga. Y a pesar de eso, todos los seguidores están seguros de que el autor ha pasado a mejor vida. Al menos dentro de la ficción. Hay una cosa en común con estos dos monstruos, y es que, a diferencia de la mayoría que se podría decir es un monstruo temporal, es decir, una criatura que surge en base a un folclore y no funciona fuera de ese mismo, estos animales o monstruos, por decirlo de alguna manera, han estado entre nosotros por mucho tiempo. Tanto es así que los registros históricos ya hablaban de ellos. El cómo es que han logrado pasar desapercibidos hasta la fecha en la que fueron publicadas sus historias siempre es un misterio. Además, las mismas historias siempre están llenas de vaguedad, ambigüedad, misterio e incluso una que otra desaparición. Nada fuera de este mundo. Sin embargo, son los primeros pasos, los primeros ejemplos de una criatura que solamente podría habitar en el colectivo del internet. Pero hasta que eso pasara, tenemos que visitar a otro monstruo. Otro monstruo que daría el clavo en el ataúd, mientras que los otros eran bastante animalísticos en su apariencia y comportamiento. El siguiente se destaca por una increíble y a la vez perturbadora crueldad hacia sus víctimas. Cuando analizas sus actos, no encuentras mayor lógica que el simple deseo de hacer daño. Estamos hablando, por supuesto, de Eyeless Jack. En el año 2009, el usuario de Twitter conocido como Pirate Casho crearía la infame fotografía sin contexto alguno, simplemente aparecería. Esta misma imagen incluso sería difundida en concursos de imágenes perturbadoras allá en los antiguos foros tanto de Something Awful como de 4chan. Pero la historia de Eyeless Jack no vendría hasta mucho después. En el año 2012, un usuario decidió escribirle una historia a aquella foto, incluyendo una manera en la que la misma pudo haber surgido. El resultado mixto. Asilf 5000
crearía a Eyeless Jack como lo conocemos hoy en día. Y a pesar de que la imagen no tiene absolutamente nada que ver con la descripción que se da en la historia, ya podemos ver algunas de sus características principales. Aquel líquido negro que le escurre de los ojos, una hoodie de color negra que lo tapa y únicamente muestra la máscara azul que es su rostro. Pero la historia no sería perfecta y muchos de los fanáticos incluso estarían de acuerdo en que es una historia bastante mala. Incluso uno llega a agarrarle más odio al propio protagonista que al antagonista, es decir, Eyeless Jack. Sin embargo, este no sería el fin. Tiempo después se liberarían ciertas características que dieron origen a Eyeless Jack. Básicamente el trasfondo del personaje, pero datos vagos, muy vagos. En específico porque el autor quería que los demás pudieran crear sus propias versiones del personaje utilizando estos datos que por seguro que serían canónicos. Entre ellos nos encontramos la historia de Jack Nyras, un sujeto canadiense que una vez secuestrado por un culto y puesto a experimentación, terminó convirtiéndose en este monstruo hambriento de hígados por alguna razón. No pasaría mucho hasta que la Mishimishi, la autora de Sadie Williams, en el año 2013 reescribiría la historia, esta vez tratando de darle un trasfondo mejor trabajado que el anterior. Jack Nichols sería ahora el nombre por el que el fandom conocería a la antigua identidad de Eyeless Jack. Incluso se les ocurrió la idea de que, debido a que fue raptado en sus años estudiantiles, que este estudiaba medicina y que por eso era capaz de extraer los órganos de sus víctimas con tanta facilidad en medianoche. Hay un pequeño detalle de la historia original que me gustaría destacar brevemente, y es que hay ciertas pistas que pueden indicar que el doctor que atendía a nuestro protagonista podría tener algo que ver con Eyeless Jack, si no ser el propio. Sin embargo, el trasfondo que dio después el autor invalida por completo dicha teoría. Y hoy en día no es algo que se le pueda preguntar sin caer en un poco de controversia. Acel 5000 borró su cuenta de DeviantArt. Básicamente todo lo que había dentro se perdió. Y la historia original de Eyeless Jack existía en la wiki de los creepypastas. Pero una vez se quiso reescribir la historia de Jeff the Killer, el autor directamente supo que tarde o temprano le harían lo mismo a su personaje, así que decidió eliminarla por sí solo. Tiempo después, un youtuber descubriría que el usuario de Twitter que ya mencioné anteriormente, Piracheko, era el verdadero autor de la imagen original. Y hoy en día pueden visitar su trabajo, es bastante bueno. Sin embargo, no se esperen encontrar algo muy similar a Eyeless Jack. Realmente ese era un trabajo de una sentada y nada más. El legado de todos estos monstruos lo podemos medir gracias a lo que se vino después de ellos. Los Seed Eaters no son tan conocidos, a decir verdad. Son una criatura fascinante, pero tampoco son tan relevantes dentro del fandom. Incluso algunos mencionan que un Seed Eater es mascota de Eyeless Jack, simplemente porque les gustó la idea. Jack, por el otro lado, ha sido reinterpretado muchísimas veces, al grado en que, como todo buen creepypasta, terminó siendo afectado por el rayo japonizador y lo convirtieron en un adolescente entre musculoso y también atractivo. Y la historia de The Rake no se queda atrás. A pesar de que las series de Whispering Fate y Everyman's Hybrid le dieron un impulso de popularidad importante, los trabajos siguientes de la criatura, que por cierto es dominio público, han sido distintas. Si buscas The Rake, la película, te encontrarás con muchísimas obras que van desde el found footage hasta una película de terror genérica, y es que ese es uno de mis mayores problemas con The Rake. Si es que no sabes entender muy bien al personaje, realmente solo tienes a un monstruo genérico más. Incluso en el 2018 se estrenó una película de alto presupuesto de The Rake que fracasó estrepitosamente, no solo en presupuesto recuperado, sino también en crítica. Pero todo esto nos deja con una lección. Los monstruos son, por lo general, pasajeros. Siempre que sale uno te puede dar miedo, de una u otra manera. Sin embargo, pasa el tiempo y la gente lo ve de otra forma, la gente lo ve distinto. Puede ser que se convierta en una broma, puede ser que se recuerde como un producto del pasado, el cual no debería devolver porque realmente no tiene ningún lugar en el mundo moderno. O incluso
lo japonizan. Poco se habla también de los camera heads, aquellas criaturas que se puede considerar el primer creepypasta de internet y que inició como testigos anónimos de hombres con cabeza de cámara. Y no estoy hablando de Skibidi Toilet, esto literalmente ocurrió en los primeros años de internet. ¿Alguna vez han oído de los camera heads? No, ¿verdad? Por esto mismo. Les invito a ustedes a buscar también camera heads en wikis como la Creepypasta Wiki o la Villains Wiki. Más que nada porque es un producto de su época, pero a la vez han sabido reformarse. ¿Recuerdan a Siren Head? Bueno, similar. A pesar de que no voy a hablar del mismo porque técnicamente no es un creepypasta, es un claro ejemplo de cómo ideas del pasado simplemente necesitan un ajuste moderno o un pequeño giro para que generaciones futuras se puedan enamorar nuevamente del personaje, así como los más pequeños puedan llegar a atemorizarse de dichas bestias. Antes de marcharme quisiera dar una pequeña reflexión. Es algo que muchas veces he escuchado, y es que entre más humano sea el monstruo, más difícil es. ¿Por qué? Porque los monstruos tienen reglas. Los vampiros le tienen miedo al ajo. Frankenstein le tiene miedo al fuego. Puedes poner pintura sobre la cabeza del hombre invisible y se verá. Y el monstruo del pantano no puede estar mucho tiempo fuera del agua. Pero cuando te acercas a algo más humano, algo más reconocible, la cosa cambia. Porque ahora no tiene reglas. No puedes evitarlo de una manera. Simplemente puedes esperar y rezar. Porque esta vez no lo encuentres de malas. Esto ha sido Night Researcher con su anfitrión, Alan, el investigador nocturno. Que tengan buenas noches.